Esta noche nos preguntamos a qué enfermedades nos enfrentamos en los próximos años. Acabamos de pasar una pandemia y ahora un brote, la mutación de un virus, la viruela del mono, que ya afecta a más de 100 personas en España. Estos son los pasos que dio el único paciente confirmado con viruela del mono en Aragón. Acudió a las urgencias de un hospital de referencia donde fue explorado por primera vez. Oye, Carmen, ¿sabes si ha salido el resultado del caso sospechoso de monkeypox? Sí, lo acabamos de mirar y negativo. Negativo en fructis y en suero. Menos mal, casi menos mal. Pues sí. Un posible segundo caso sospechoso queda descartado mientras realizamos este reportaje. Alberto trabaja en vigilancia epidemiológica desde hace más de 26 años. Cada semana un equipo de 20 personas en Aragón realiza este documento. Hepatitis A, B y otras hepatitis, hidatidosis, legionelosis, paludismo, parotiditis o paperas, tosferina, tosinfecciones alimentarias y tuberculosis. Son las llamadas enfermedades de declaración obligatoria. Este boletín informa de los casos en cada provincia y los acumulados en lo que va de año. Reúne a más de 60 enfermedades particulares, transmisibles la mayoría de ellas, y en las que se puede hacer alguna actividad de vigilancia. Alguna está erradicada, como la viruela no de los monos, la humana, y otras están en fase de erradicación. La poliomielitis realmente quedan unos pocos focos en el planeta, ¿no? Sin embargo, otras son mucho más difíciles de barrer, de quitar de la población, ¿no? Lo que hay que hacer es vigilarlas. Lo que hay que hacer es vigilar, controlar y minimizar daños. También se hacen públicos los brotes cada semana. Tenemos 2 brotes en Aragón como hechos epidemiológicos relevantes. Un brote de mano, pie y boca en Teruel, en niños, y un brote de gastroenteritis aguda también en una comunidad de Teruel. Datos que desde aquí se recogen gracias al trabajo del sector médico de nuestra comunidad. Cada médico, tanto privado como público, tiene obligación de declarar una lista de enfermedades. En este número, como acaba de terminar la vigilancia de temporada de gripe... ¿Podríamos decir que el primer boletín de junio dice adiós a la gripe? Pues el boletín sí. Veremos si las infecciones también nos respetan un poco. También va desapareciendo la alerta por coronavirus, algo que supuso una revolución para el trabajo de estos profesionales. El boletín hizo un marcaje muy estrecho a la evolución del coronavirus, y ya para mediados del 2020, yo diría que para abril o mayo, ya dedicamos una página entera a coronavirus en Aragón. Y la hemos mantenido hasta prácticamente hace 2 meses, cuando ya la pandemia empezó a remitir un poco, las nuevas variantes empezaban a ser más leves. ¿Qué ha supuesto la llegada de la viruela del mono para el boletín? Yo creo que este es el tercer boletín en el que sacamos información de viruela de los monos, porque es desde que surgió la primera alerta, y en este se recogen los datos hasta el 31 de mayo. Quizá lo actualicemos a última hora, pero había en el mundo 567 casos confirmados, 517 de ellos en Europa y 135 en España. En Aragón hay de momento un solo caso confirmado, aunque hemos tenido alguna otra sospecha. Acabamos de saber, ¿no?, que un segundo posible caso ha sido negativo. Ha sido negativa la muestra, sí, mandada a Madrid. En España, a día de hoy, tenemos confirmados ya 142 casos de viruela del mono. A la cabeza la Comunidad de Madrid, que registra ya más de 90, seguida de Canarias, Cataluña, Andalucía, País Vasco, Valencia, Galicia, con un caso confirmado, los mismos que de momento tiene Aragón. Somos el tercer medio de comunicación que Nacho de Blas atiende hoy. Pues llevamos 2 semanas leyendo y estudiando trabajos de viruela del mono, porque es la última novedad. Este virus emergente se ha colado en el día a día de este epidemiólogo y profesor universitario. Sin embargo, es un viejo conocido para él. La viruela del mono se había detectado ya en 1958 en Dinamarca, en monos de experimentación, por eso recibe ese nombre, y luego posteriormente en 1970 en Congo en un niño precisamente. Y sale de la zona africana en 2003. Ese año aparecen varios casos en Estados Unidos cuyos síntomas coinciden. Detectaron que había un
unos pacientes con erupciones, fiebre y erupciones cutáneas que no eran compatibles con las enfermedades que eran propias de la zona. Lo que encontraron que tenían todos en común es que todos habían comprado recientemente perritos de la pradera como mascotas. Desde aquí es el perrito de la pradera, son unos perritos que son muy gregarios, serían como los suricatos africanos, la versión del suricato africano, son muy amigables y son una mascota que aquí en Estados Unidos es más o menos popular. Hay que pensar cómo esos perritos de la pradera se han infectado un virus que en principio está acotado a África. Están una serie de casos que se detectan en Wisconsin, Illinois, Indiana y Missouri. Es donde que hay incluso un salto hacia Kansas. Miran a ver cómo se han podido contagiar, ven que hay unos contactos con animales de origen africano y van hacia atrás investigando este proveedor de Illinois donde se lo ha comprado, que es en Iowa, y de aquí al proveedor de Texas, que es el que había hecho la importación desde Ghana. 47 detecciones, se limitó a un total de 71 casos. En Estados Unidos, por ejemplo, prohibieron la importación de animales africanos y la venta, por si acaso, para evitar otra futura entrada, pero sí que empezaban a detectarse algunos casos. En 2018 hubo algún caso aislado de viajeros procedentes de Nigeria en Reino Unido, en Israel, en Singapur, también en Estados Unidos, un par de casos en 2021. Y así llegamos hasta la actualidad. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? Esta es la situación en la actualidad, más o menos actualizada, vamos a darle a actualizar. Hay 2 países con muchísimos casos detectados, que son fundamentalmente Reino Unido y España, también Portugal, y luego se han detectado casos en distintos países, pues por ejemplo Canadá, ha habido bastantes casos, pero ya empezamos a tener casos en Estados Unidos, hay en Emiratos Árabes, no sabemos el caso cero, no sabemos cómo el virus ha conseguido saltar a... Parece ser un evento internacional que hubo con mucha afluencia de estos países en Maspalomas, en Gran Canaria, y de allí se han repartido esos casos al resto de Europa. Aparentemente lo que esperaríamos es que como mucho durante 1 o 2 semanas estuviéramos en una zona más alta y empezar a bajar, teniendo en cuenta que el periodo de incubación es de hasta 3 semanas y va un poquitín más a cámara lenta de lo que ocurre en otras enfermedades que son de transmisión más rápida. Es una de las diferencias respecto al coronavirus, pero hay más. Escuchen. SARS-CoV-2 es un virus RNA que tiene mucha facilidad para mutar, y el virus de la viruela del mono es un virus DNA que muta más despacio. La otra diferencia, como decías, era la transmisibilidad. O sea, en estos momentos las versiones de SARS-CoV-2, las variantes Omicron, son muy contagiosas. Cada persona que se infecta puede infectar a 10, 15 personas sin ningún problema, mientras que en viruela del mono ese valor puede que no llegue ni a 1, que sea 0,8, 0,7, por lo tanto la epidemia se autocontiene. Yo no hablaría de epidemia, hablaría de brote. Luego la vía de transmisión. Así como SARS-CoV-2, la vía fundamental de transmisión es por vía aerógena, por el aire que estamos expulsando y también por las toses, en viruela es sobre todo por contacto directo con algún infectado, sobre todo con la saliva, con las erupciones, con las costas que se forman, que son muy infectantes, pero también, y no se olvide, la posibilidad del contagio a través del contacto con ropa, sábanas o toallas de uso compartido. La otra gran diferencia es que ya existe una vacuna contra la viruela. Ya tenemos un precedente, tenemos las vacunas antiguas que funcionan y una vacuna actualizada que sí que está específicamente registrada también para viruela del mono. La vacunación a priori, tal y como estamos viendo que es un brote que sea autocontenido, debería estar dirigida fundamentalmente al personal sanitario de riesgo que va a atender a esos pacientes, sobre todo los que sean más jóvenes, y al personal de laboratorio que vaya a analizar esas muestras, sobre todo aquellos que vayan a hacer luego aislamiento del virus y que van a trabajar con el virus sin activar. Pero hay que pensar que incluso las personas de más de 44 años, que son las vacunadas, no está de más ponerles un recuerdo y seguramente se les pondrá una dosis a esas personas, y a los de menos de 44 años 2 dosis separadas por 4 semanas. Nos vamos a Madrid. En el Instituto Carlos III llevan semanas trabajando sin descanso. Por fin han conseguido secuenciar el genoma completo del virus de la viruela del mono. Esto ayudará a saber cómo se comporta el virus y cómo se propaga. Este hallazgo va a suponer dotar a la comunidad científica de más información para poder estudiar, intentar trazar, hacer trazabilidad del virus, de dónde ha venido, y luego también para poder estudiar las secuencias del virus y ver si hay algún tipo de cambio que pueda justificar una mayor transmisión del virus o una transmisión diferente a la que conocemos hasta ahora. Una de las primeras conclusiones: no es una pandemia.
esto no es una pandemia, esto es un brote que estamos teniendo y que, bueno, pues que hay que estudiar. Va a haber más casos. También creo que se están poniendo las medidas de control, de aislamiento de los casos y seguimiento de los contactos y, bueno, llegará un momento en que esto se calme. Se ha confirmado que el brote que se está produciendo en España pertenece a una variante procedente de África Occidental. Es la menos virulenta que otras conocidas e identificadas ya fuera de África. La vacuna por el momento no parece necesaria. Creo que no es urgente la llegada de vacunas, pero bueno, pues podría ser una herramienta para ayudar a controlar los casos. Creo que urgente no es, pero bueno, pues tal vez sería deseable. Lo que sí está claro es cómo se contagia. Lo que se sabe de este virus es que la transmisión es fundamentalmente por contacto directo con fluidos corporales de un paciente. Saliva, en casos de contacto estrecho a través de gotitas, no por transmisión de aerosoles, por lo menos hasta el momento. Dentro de ese contacto estrecho, la vía de transmisión sexual no se puede descartar, se está investigando, pero no es la vía de transmisión. La vía de transmisión es contacto estrecho. De los más de 100 casos actualmente en España de la viruela del mono, todos coinciden en la misma sintomatología: fiebre por encima de los 38 grados, dolores de las articulaciones, dolores musculares parecidas a las de una gripe común, inflamación de los ganglios linfáticos, esto es importante, y también las pústulas que salen días después de la fiebre. Todo ello sumado a un cansancio generalizado. El jefe de dermatología del Hospital Clínico de Zaragoza, Mariano Ara, participa este fin de semana en el Congreso Nacional de Dermatología. La viruela del mono va a ser el tema principal de este encuentro y uno de los puntos importantes, cómo diferenciar las lesiones cutáneas de la viruela de las del resto. Siempre aparece unas lesiones normalmente en la zona de la cabeza, luego ya se van extendiendo hacia el tronco y hacia las extremidades, incluso a las palmas y a las plantas, que eso nos sirve para diferenciarlo de la varicela, que es una de las infecciones más similares. Y esas lesiones, ¿cómo son? Bueno, esas lesiones son unas, lo que decimos pápulas, como unos granitos que aparecen de color piel y luego evolucionan hacia color rojo. Esos granitos poco a poco evolucionan todos a la vez hacia unas ampollitas pequeñas, lo que llamamos vesículas, que dentro tienen un color claro, que luego ese color se va haciendo más espeso, más turbio y termina dando lo que es una pústula, es decir, como una ampollita rellena de pus. Esas pústulas sufren una depresión central, lo que llamamos como una umbilicación, es decir, en el centro se hunden y posteriormente ya aparece lo que es una costra, que esa costra pues con el tiempo poco a poco se seca, desaparece y en algunos casos pues puede quedar también lo que es una cicatriz. Pero antes hay otros síntomas. Una inflamación de los ganglios en la zona del cuello sobre todo, que esto no se veía en la viruela humana. Esto es una diferencia entre la viruela del mono y la viruela humana. Las lesiones cutáneas son uno de los elementos más contagiosos. En contacto con otra piel humana puede contagiar, y sobre todo si la otra piel tiene alguna pequeña zona de alguna erosión, alguna pequeña solución de continuidad, ese líquido que está dentro de las vesículas, de las ampollitas, puede contagiar. Incluso también las costras muy recientes también tienen capacidad de que el virus esté ahí y se pueda transmitir de piel a piel. Debido a la alerta sanitaria hay un protocolo de actuación muy exhaustivo que normalmente comienza en urgencias. Todo está ya protocolizado con el servicio de enfermedades infecciosas, con el servicio de microbiología, para tomar las muestras necesarias para enviar al Centro Nacional de Referencia de Madrid para que los casos sospechosos se confirmen o no, que eso es fundamental. Y bueno, pues también hacemos una búsqueda de contactos, un poco pues para tener controlados a todos los posibles contactos si el caso se positivizara y fuera de verdad un caso confirmado de viruela del mono. En un principio la comunidad científica española estaba sorprendida y desconcertada, pero nos recuerdan que aunque estas enfermedades parecen muy lejanas, ellos las llevan estudiando durante años. Al principio te coge un poco de sorpresa que haya lesiones en Europa, en España, más concretamente, pero sí que más o menos podemos identificar esas lesiones porque conocemos dentro de ese tipo de lesiones cuáles son las enfermedades que más o menos dan esas lesiones cutáneas.
Estoy hablando de la viruela ya desaparecida, la viruela humana, pero luego tenemos pues lesiones que se pueden parecer en la varicela, lesiones que se pueden aparecer en el herpes, en la sífilis, incluso diría yo a veces en la sarna, pero todas esas lesiones, bueno, pues los dermatólogos las conocemos, las sabemos diagnosticar y las sabemos identificar. ¿Tendría sentido la vuelta de la vacuna de la viruela? Sí, bueno, se ha comentado mucho este tema. Es cierto que la vacuna de la viruela protege y protege en un porcentaje nada desdeñable. Estamos hablando del 80% de nivel de protección. Entonces sí que se baraja la posibilidad de recuperar esa vacuna, no para una vacunación masiva, sino para una vacunación sobre todo de los contactos y de los cuidadores de las personas que están infectadas. Ahí sí que tendría probablemente su papel y creo que ahora mismo pues se está en esa línea de estudiar la vacuna. Le preguntamos a qué otras enfermedades emergentes debemos estar atentos. Ya sabéis, con la vacunación, sobre todo con la triple vírica, todo lo que es sarampión, rubéola, parotiditis, todas estas enfermedades exantemáticas de la infancia, pues poco a poco se han ido viendo menos. Ha habido repuntes en los últimos años, pues de diferentes lotes de vacunas que no han funcionado, o bueno, pues también los antivacunas que no se han vacunado y que ha habido, pues se han descrito epidemias de sarampión. Luego hay otras enfermedades, el herpes, que se sigue viendo, pues es una infección muy prevalente en la sociedad, tanto el herpes oral como el herpes genital. La varicela es una enfermedad, bueno, pues que ya con la vacuna incorporada recientemente, pues seguramente vamos a ver muchas menos varicelas de las que veíamos hace años, pero bueno, todavía se ven varicelas y todavía se ven varicelas en el adulto, que son las peligrosas porque son las que se pueden complicar con neumonías. También la escarlatina, una enfermedad estreptocócica clásica que también se ve y que, bueno, ahí los pediatras pues saben diagnosticar perfectamente y saben tratar con antibióticos. También hay por otros tipos de herpes, como puede ser la mononucleosis infecciosa o el exantema súbito. Pero bueno, dentro de todas estas infecciones, pues es lo habitual en los últimos años, más o menos lo vemos con la misma frecuencia y sabemos, bueno, diagnosticarlo desde urgencias, atención primaria, pediatría, dermatología sin ningún problema. A 20 kilómetros de Zaragoza, en San Mateo de Gállego, tienen la clave para detectar la viruela del mono. Esta empresa aragonesa lleva más de 20 años desarrollando pruebas de diagnóstico de enfermedades. Aquí montan los test rápidos. Creo que fuisteis, Carlos, la primera compañía en España, ¿no?, en lanzar un PCR para el coronavirus. Sí, uno de los primeros en desarrollar en España y de los primeros también en Europa. Han vendido 40 millones de PCRs y 30 de test rápidos de COVID. Por eso, ante la llegada de este nuevo virus, no lo dudaron. Parte de nuestro trabajo es estar siempre, digamos, pendientes de las enfermedades emergentes y cada vez que, digamos, sale un nuevo virus, un nuevo patógeno, pues nosotros buscamos las herramientas adecuadas para, digamos, intentar tener un test lo más rápido posible. Entonces ese es nuestro trabajo. Por eso los kits que permitirán detectar posibles casos de viruela del mono están preparados para viajar a hospitales de todo el mundo. Aquí montamos los test de PCR. ¿Veis? Esto es, digamos, la última fase de montaje y están etiquetándolos. Y aquí tenemos el prototipo. Bueno, este kit es muy similar al kit de COVID. Las tiras de PCR están aquí. Lo que tenemos es dentro, son estos pocillos, ¿vale? Se retira la tapita y se añade la muestra. Y esto se mete en un termociclador, que es donde vamos a ver si es positivo o negativo. Tarda como una hora. Esto directamente se venderá en hospitales, veis, tiene la misma caja, el mismo contenido. La ventaja de esto es que estamos montando aquí a temperatura ambiente. Nuestros reactivos están liofilizados y por esa razón no necesitan una cadena de frío. Para el envío a países, sobre todo países en América o en África, pues es muy conveniente. ¿Tenéis ya petición de algunos países para comprarlos? Sí, tenemos peticiones. De hecho, tenemos ganas de sacarlo porque ya los podemos vender, ya hay mucha demanda. ¿Nos podemos acercar al laboratorio donde se fabrican estos kits? Te acompañamos. Por supuesto. Este es el laboratorio donde se dispensan. ¿Habéis visto las tiras de antes? Esas tiritas están en unidades de 12, perdón. Son 8 pocillos en unidades de 12 y eso se dispensa en estas máquinas. Esas puntas que veis ahí dispensan una microgota de 15 microlitros, que es como la cuarta parte de una gota.
y luego lo que se dispensa se mete en esos equipos, esos son los liofilizadores, y están toda la noche congelados y sacando en vacío para secarlos. La pregunta es, ¿cuándo podría estar listo para ser exportado? Este prototipo está listo, lo único que necesitamos todavía es, bueno, pues está en las últimas fases de validación y está ya en registro, o sea que yo calculo que, por mí, mañana, pero seguramente un par de semanas por lo menos. No es que veamos que vaya a ser una epidemia grande, pero bueno, en este momento hay una demanda, porque bueno, ahora los test solo se hacen en el Majadahonda, en el Instituto Nacional de Microbiología, y bueno, tener capacidad, digamos, de hacer estos análisis en los distintos hospitales, pues es una ventaja. Muchos médicos trabajan ante la posibilidad de que se vuelva a producir una nueva pandemia. Visitamos a uno de ellos, es aragonés y vive y trabaja en San Sebastián. En esta comunidad, la del País Vasco, también se han detectado casos de viruela del mono. Martín ya daba charlas sobre este virus hace 6 años. Este médico aragonés nos alerta de la vuelta de otras enfermedades que, si no se vigilan, pueden acarrearnos muchos problemas. Los 3 patógenos que más muertes causan al año actualmente son el VIH, la tuberculosis y la malaria. Contra la malaria tenemos medicamentos profilácticos, contra la tuberculosis se está investigando para la vacuna, y contra el que tampoco tenemos vacuna, pero sí muchísimos tratamientos ya probados, es contra el VIH. En ese ranking, ¿dónde pondrías la viruela? ¿La viruela o la viruela del mono? La viruela humana es una de las únicas 2 enfermedades que hemos conseguido erradicar, pero a lo largo de la historia la enfermedad más mortal ha sido la viruela humana. ¿Y la viruela del mono también la incluirías? La viruela del mono es de la misma familia, pero ni de lejos es tan transmisible ni tan letal. La gente cree que estos virus son nuevos, aunque no lo son. Puede que en los últimos años hayamos aprendido a comprenderlos y a combatirlos mejor, pero llevamos muchos años viendo este tipo de enfermedades en zonas endémicas del África Occidental, del sudeste asiático, y era cuestión de tiempo que alguna de ellas diera el salto a nuestro medio occidental. El último brote, el de la viruela del mono, lo conoce muy bien. Ha tenido que tratar directamente a personas contagiadas. Hay un caso confirmado en Aragón. Sí. Creo que compañeros tuyos en Aragón atendieron ese caso. ¿Cómo fue? ¿Qué sabes de él? 2 compañeras mías de un hospital de Aragón atendieron un caso que clínica y epidemiológicamente resultaba sospechoso y al final quedó confirmado por las pruebas de laboratorio. ¿El foco era Zaragoza? No, el foco en la epidemia que estamos viendo de forma actual parece que viene de Madrid. El foco se ha producido donde se ha producido, pero si hubiera tenido lugar en una guardería veríamos niños. En este caso hemos visto que provenían de la famosa sauna de Madrid, donde se mantenían relaciones de hombre con hombre, pero no porque ello implique que tengan más riesgo, sino simplemente porque se produjo ahí. ¿Es posible que un animal hubiese contagiado a una persona que haya acabado en esa sauna de Madrid? Sí, el contacto de la persona con los animales infectados es lo que te produce el paciente cero en humanos, es lo que inicia un brote. Una persona en algún punto del África Occidental se contagió de un animal. Esta persona infectada con pocos síntomas viajó a Occidente y a partir de ahí ha habido un importante brote epidémico porque ya llevamos más de 100 casos confirmados. Habitualmente el periodo de incubación de la viruela del mono oscila entre 5 días y 15 días. Y una vez que empiezas a tener los síntomas, esto puede durar en torno a 15-21 días. Por lo tanto, el aislamiento sí que tiene que ser prolongado. Una persona no se considera curada hasta que se han curado por completo las lesiones en la piel. Y la pregunta que todos se han hecho tras los años de pandemia de COVID: ¿cuáles serán las enfermedades del futuro? ¿Estaremos a las puertas de una nueva pandemia? La gripe, que suena a algo tan común y tan estacional de todos los años, eso es la gripe común, pero la gripe tiene un potencial pandémico inmenso, con una capacidad letal en alguna de sus mutaciones que podría ser terrible. La gripe aviar, por ejemplo, el virus H5N1, es una gripe aviar que hasta el momento es muy difícil que haya saltado de las aves a los humanos, y cuando lo ha hecho y ha contagiado a algún humano, la letalidad ha sido muy elevada. ¿Qué podría pasar con la gripe para que nos enfrentásemos a una nueva pandemia? Los virus necesitan muy pocas mutaciones
para adaptarse a sus huéspedes. Y los virus son muy listos. Entonces, con unas pequeñas mutaciones del virus de la gripe aviar que hicieran que al saltar a un humano este pudiera contagiar a otro humano, nos enfrentaríamos a una epidemia terrible. Estaríamos hablando de otro COVID. Tenemos que estar preparados, de ahí que tengamos que reforzar no solo los sistemas de vigilancia, sino también los planes de emergencia. Hemos esquivado la bala, pero ha habido muchas epidemias. Pero no pandemias. Pandemias no, pero epidemias de gripe con millones de muertos sí. De hecho, en 1977 hubo una epidemia de la gripe exactamente igual a la del 18, cuyo origen es controvertido, porque en 1918 se cree que en algún lugar de Estados Unidos un humano con gripe y un ave con gripe coincidieron en una granja de cerdos, ahí mutó y se inició la epidemia. En 1957 deja de existir esa cepa, no la encontramos más. En 1977 esa cepa aparece en Rusia. Nadie sabe cómo. Cuando nos enfrentamos al riesgo de una epidemia por un agente infeccioso, podemos estar hablando de la evolución de un virus, una mutación, una casualidad de la naturaleza, o podemos estar hablando al factor humano, una pequeña mutación del ébola, que es lo que temen los científicos desde que vieron una variante que se llamó ébola reston en Virginia por unos monos contagiados que pudiera hacer que el ébola se contagie de humano a humano de forma respiratoria, lo haría mucho más peligroso. La humanidad evoluciona. Eso no lo critico. Hay una carretera que llega hasta casi cualquier rincón del mundo. Y hay una ciudad poblada cerca de cualquier rincón del mundo. Un mercado de animales vivos con humanos. Y un aeropuerto internacional cerca. Antes tú enfermabas del ébola en una región de Zaire y no salías de tu aldea. La epidemia la tenemos rondando. Y la pregunta nunca es si va a haber una pandemia, sino cuándo y qué. Lo importante es estar preparados para anticiparnos a cuándo y cuál puede ser el patógeno. La Organización Mundial de la Salud dio por erradicada la viruela humana en España en el año 1979. ¿Qué posibilidades hay de que este virus u otro regresen? Con las vacunaciones contra el cólera, personas mayores que estaban con diarreas. Aquí los niños, los abuelos, los jóvenes podían pasar en una hora 150 fácil. Y según qué enfermedades, cuando no había antibióticos, las cosas estaban bastante mal. Les decían la enfermedad del garrotillo y en esa época pues se morían bastantes niños. Salimos a la calle a preguntar a los aragoneses qué enfermedades creen que han vuelto. ¿Les preocupa que salgan brotes como el de la viruela del mono? El año pasado creo que fue en mi cole hubo casos de escarlatina y estaba embarazada, ya me dieron la baja también por el COVID y todo eso, pero bueno, también es verdad que estos 2 últimos años hemos estado muy protegidos con mascarilla. Pues no hemos tenido ninguna, hemos tenido suerte, de momento como con la pequeña estamos teniendo mucha precaución, pues hemos tenido suerte y no hemos tenido ningún problema de momento. Yo estoy tranquila, él está tranquilo, o sea, no hay por qué ponerse nervioso. Si viene, nos vacunaremos. Ya está. Tuberculosis, es que creemos que está erradicado todo, y parece que no está del todo erradicado como creíamos, porque el mundo está, ya sabemos, ¿no?, está muy mezclado. Siempre hay algo de preocupación, porque aunque nosotros ya nos hemos vacunado de la viruela cuando éramos pequeños, pero por ejemplo mi hijo con 22 años no está vacunado. Son cosas que ya estaban erradicadas y no sé qué motivo habrá de que vuelvan a producirse, ¿no? Nos vamos hasta un centro de salud para hablar con una pediatra especializada en vacunas. Queremos saber qué posibilidades hay de que enfermedades que creíamos superadas vuelvan a nuestras consultas. Cuando dejamos de vacunar aparecen enfermedades que las teníamos como por desaparecidas, ¿no? Fue el caso de la difteria en los años 80 en los antiguos países miembros de la URSS. Al bajar la cobertura vacunal hubo casos de difteria con 5.000 fallecimientos. Frente a otras enfermedades como el sarampión seguimos vacunando. Pero hay poblaciones, especialmente en Europa, que se han desinteresado por esa vacuna y ha bajado la cobertura vacunal. Y habían fallecido hasta 37 personas por no haberse puesto la vacuna a los niños. En nuestras visitas, tanto pediatras como enfermeras de pediatría, tenemos que revisar el calendario vacunal constantemente en cada niño, en cada visita programada o incluso en cualquier visita, y en especial cuando vienen de otros países. Por ejemplo, los niños ucranianos, valorar de qué vacunas pueden estar carentes para protegerles de la misma manera que están nuestros niños aragoneses.
Eso fuera de nuestras fronteras, pero le preguntamos por casos más cercanos. Y de tosferina durante 2014-2015 en toda España, no solo en Aragón, se produjo casos en lactantes demasiado pequeñitos para ser vacunados, es decir, eran niños de una edad inferior a 2 meses, hasta los 2 meses no se vacuna de tosferina, y a esta edad se producen cuadros graves, la tosferina grave del lactante. La solución que se ha ideado para evitar esto es la vacunación de las mujeres embarazadas. También se atienden casos de paperas, aunque lleven la vacuna. Se debe al cambio de virus que las causa, pero son casos con menor gravedad. El mensaje es claro: si se deja de vacunar, las enfermedades volverían a aparecer. O sea que las enfermedades están ahí, esperando a que dejemos de vacunar para atacar. Comparamos los calendarios de vacunación. El primero de hace 47 años. El primer calendario oficial se publicó en 1975 para distintas enfermedades como son difteria, tétanos, tosferina, polio y viruela. Y a lo largo de los años se ha ido complicando. Y este es el de 2022. Conserva casi las mismas inmunizaciones, pero añade las vacunas desarrolladas en estas décadas. Sigue manteniendo las vacunas anteriores, salvo viruela que se ha dejado de vacunar, y se han añadido nuevas vacunas porque están disponibles frente a enfermedades importantes como la hepatitis B, meningitis, etc. En momentos estamos vacunando al menos de 14 enfermedades, sin contar la vacunación frente a COVID. Le preguntamos por la viruela, que ya no está en el calendario desde hace 42 años. En el del 75 vemos la vacuna de la viruela. Sí, sí. En el siguiente ya no estaría esa vacuna. En España se dejó, bueno, hubo tiempos en que era incluso obligatorio estar vacunado de difteria y de viruela, pero se dejó de vacunar en 1980. El método más seguro para saber si uno está vacunado de viruela es buscar la cicatriz. Solo hay 2 vacunas que dejan cicatriz, la de tuberculosis o BCG y la de la viruela. Y la de la viruela es una cicatriz redondeadita, menor a una moneda, con una depresión y como si fuera una zona arrugadita en el centro. Esta es una cicatriz muy tenue de una vacunación de viruela. Protege durante muchísimos años y hay una inmunidad cruzada frente a la viruela del mono. Por tanto, las personas con esta cicatriz estarían protegidas. ¿Habría que contemplar la posibilidad de incluirla de nuevo? ¿Habría que reincorporarla con todo esto que está pasando estos días? Bueno, para incorporar una vacuna en un calendario de vacunaciones habría que tener varios criterios presentes. Uno de ellos es la carga de la enfermedad. Entonces, en estos momentos, los casos que hay de viruela del mono no supone que tenga que el Ministerio plantearse una vacunación universal o retomar esta vacuna. Y se funciona con una vacuna de tercera generación que tiene una inmunidad cruzada con la viruela del mono y que por el momento no está indicada en personas menores de 18 años. No es la primera vez en la historia que hay enfermedades que luego resurgen. Visitamos la Facultad de Medicina de Zaragoza. En su biblioteca está trabajando Javier. A mediados de los años 90, cuando retornaron algunas enfermedades como el cólera a América del Sur, se empezó a hablar de enfermedades emergentes porque había este horizonte de que las enfermedades infecciosas habían desaparecido de los países más desarrollados, y ya hemos visto que no ha sido así. Una de esas enfermedades es el cólera. Fue la gran enfermedad pandémica del siglo XIX. Aquí en Zaragoza nos golpeó bastante en el año 1885, cuando todavía no existían ni se conocía siquiera el germen causal del cólera. Las medidas de confinamiento, de cuarentena, siempre provocaban respuestas negativas por parte de la población, y hubo las conocidas como huelgas del cólera en el siglo XIX. Eran movimientos
espontáneos de la población oponiéndose a las medidas de cuarentena y de confinamiento. Digamos que en las pandemias una cosa que podemos decir los historiadores es que las medidas de control impuestas por las autoridades siempre han suscitado reacciones populares de oposición, siempre. Una vez que se identificó el germen, se trató ya de producir una vacuna. Aquella vacuna contra el cólera fue clave en nuestra comunidad, concretamente hace ya 51 años. El cólera es una enfermedad de transmisión hídrica y las condiciones, había muchos pueblos en la zona baja del Jalón que no tenían abastecimiento de agua potable. Entonces debió haber una contaminación del agua en el mes de verano. Se extendió, digamos, muy rápido. No sabemos cuántos casos hubo, sobre todo provocó una respuesta por parte de las autoridades de una campaña de vacunación masiva. La población hizo colas delante de la Jefatura Provincial de Sanidad, como se ve en esta fotografía, y luego se montaron puntos de vacunación pues en el Paraninfo. Se vacunó, ya te digo, a toda la población de la ciudad de Zaragoza y de la provincia. Una de las personas que participó en esa campaña de vacunación es Josefa. Le acompañamos al archivo municipal donde están guardados algunos recuerdos en forma de fotografía. Colas, vacunaciones contra el cólera. La gente estaba pues alarmada y con mucha prisa, se querían vacunar, pues porque hay cólera y algún paciente, personas mayores, que ya estaban con diarreas y ya los metieron en algunas salas que habilitaron para este momento. Pues ves aquí los niños, los abuelos, los jóvenes, todos a vacunarse. Yo los que vacunaba recuerdo que eran adultos, no eran niños, pero ¿queréis que lea? Ante el supuesto brote de la epidemia del cólera en Zaragoza, provincia, el público acudió en masa a vacunarse, formando grandes colas, como esta en la Facultad de Medicina de la capital aragonesa, 20 de julio de 1971. Fueron jornadas maratonianas. En un día, en 24 horas, se llegaron a vacunar a más de 3.000 personas. Después, a lo largo de 2 semanas, 600.000 personas fueron inoculadas. María Josefa, tú ahora, como sabían que era muy ágil poniendo inyecciones, tú ahora ponte aquí y una monjita te va a preparar las dosis y un portero en cola hacía pasar a la gente, podían pasar en una hora con esa rapidez, pues 150 fácil en una hora. Entonces no había tanto protocolo, ni preguntábamos nombre, ni apellidos, ni nada, La gente se vacunaba porque quería y tenía voluntad, A nadie le preguntaba nada y nadie se negaba a vacunarse, creo yo, Eso pone Zaragoza, 1974. Esto fue en los jardines de la Facultad de Medicina Antigua. Josefa también nos habla de las enfermedades infecciosas que estaban presentes entonces en el día a día. Y según qué enfermedades, cuando no había antibióticos, que yo viví esa etapa, pues claro, las cosas estaban bastante mal, porque un hermano mío que es médico en Barcelona tuvo la difteria cuando tenía 6 meses. Les decían la enfermedad del garrotillo y en esa época pues se morían bastantes niños con la difteria. Pues que se les inflamaban las cuerdas vocales y no respiraban. Y antes lo que había mucho era la parálisis, la poliomielitis. La polio, muy frecuente en los pueblos y es una enfermedad pues muy negativa también, muy desagradable. Yo he visto muchas personas en el pueblo donde yo me he criado cojitos de polio. ¿Le han cambiado mucho las cosas? Yo creo que sí. Los niños están súper controlados. Los pediatras, yo en mi infancia éramos 6 hermanos y no había un pediatra ni medio. Nunca nos llevaron en la crianza a ningún pediatra, a ninguno de los 6. Y nos hemos criado y vivimos los 6, Regresamos a la biblioteca de la historia de la medicina. ¿Qué otras enfermedades emergentes se recogen en estos libros? La candidata que era más probable
era la gripe, una de las variantes de gripe. Tuvimos la gran gripe española de principios del siglo XX. Era la candidata número 1 a haber provocado una pandemia, aunque finalmente no ha sido así. Tenemos también algún otro candidato, por ejemplo, en este libro, The Pandemic Century, pues sale un estudio sobre el ébola, que también desde los años 90 se convirtió en una de las enfermedades que supuestamente tenía ese potencial pandémico. Un caso, digamos, que no es muy lejano es el de la peste, que era la gran enfermedad de la Edad Media, que supuestamente desapareció durante el siglo XIX, pero a finales del siglo XIX hubo otra oleada global, entonces hoy le habríamos llamado una enfermedad reemergente. Algo que suele suceder también en todas las pandemias es que las autoridades tratan de tomar medidas muchas veces un poco a ciegas, ¿no? Entonces, en el caso de la peste se entendía que se tenían que desinfectar las viviendas de los afectados y entonces hay alguna ilustración donde se sacaban todos los muebles, toda la ropa y se quemaban en la calle, ¿no? Como sucedía aquí en Hong Kong. Enfermedades que se van, pero que después vuelven y que nos hacen mantenernos alerta. Tenemos que acostumbrarnos a que las pandemias son una constante. Ha habido un periodo, digamos, de 20-30 años que se pensó que eso iba a cambiar, pero si uno mira en la larga duración, enseguida vemos que, digamos, que la humanidad siempre está enfrentada a estos episodios que causan alarma entre la población. Claro. Ya lo han escuchado, sí que podría haber una pandemia en los próximos años. Como dice uno de los médicos que hemos entrevistado, vivimos en el alambre, pero no hay que alarmarse, hay vacunas. Sin embargo, no debemos bajar la guardia.